Pedro y Pablo son hermanos en la fe, ambos están también sepultados en Roma. Sus tumbas son de hecho la meta de la peregrinación del jubileo. Pedro terminó siendo el primer obispo de Roma, Pablo encarcelado ahí. Los dos perdieron la vida, tuvieron su martirio, dieron su testimonio hasta la muerte. Me encuentro en Magdala, junto al lago de Tiberíades. Hace ya 2 días comenzó el alto al fuego entre Irán e Israel, de manera que ahora mismo se ha regresado más o menos a la normalidad. Estamos bien, gracias a Dios, al menos los padres de mi comunidad y en general la población de Jerusalén y aquí de esta zona. Otras regiones, en cambio, sufrieron más. Pero, gracias a Dios, por ahora se respira una cierta tranquilidad, si bien, obviamente, este conflicto, sea con Irán, sea en Gaza, sea con Palestina, es un conflicto que está muy lejos aún de solucionarse, pero por ahora al menos se puede respirar un poco más tranquilos. Quiero hoy comentarles acerca de esta fiesta. Estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Todos los años, el 29 de junio, la iglesia celebra esta gran fiesta, San Pedro y San Pablo, juntos. No existe una fiesta solo de San Pedro o una fiesta solo de San Pablo, sino que sí existe la cátedra de Pedro, existe la conversión de San Pablo, pero la fiesta de cada uno de estos santos se celebra juntos. Y hoy es una solemnidad grande. Ahora vamos a explicar por qué. Y este año de manera particular es más especial porque es el jubileo, pero también porque se da la ocasión de que cae en domingo, de manera que este domingo 29 de junio toda la iglesia, en lugar de celebrar la misa dominical que tocaría, se celebra esta solemnidad. Y he querido escoger este marco para hablar un poco aquí de San Pedro y me iré dirigiendo, caminando a las excavaciones de Magdala para hablar también sobre San Pablo. Iré hablando sobre los dos. ¿Por qué? Pues porque Pedro fue llamado por el Señor aquí en la orilla del lago de Galilea. Era pescador y aquí en este lago tuvo sus principales encuentros con el Señor. Pedro pues vivió prácticamente toda su vida, nació junto a este lago, fue llamado junto a este lago y fue confirmado también en su misión junto a este lago después de la resurrección. La pesca milagrosa fue el inicio de su vocación y entonces pues el lago nos evoca a San Pedro, mientras que caminaremos a las excavaciones de la sinagoga de Magdala, porque San Pablo no es que predicó en esta sinagoga, pero se dedicó a predicar en muchas sinagogas del mundo y de algún modo nos recuerda ese mundo judío del cual él provenía. Los dos eran judíos, pero de manera especial Pablo, que se formó en una escuela rabínica, la de Gamaliel, y entonces un hombre de estudios, un hombre de conocimiento de la escritura, y entonces un hombre culto. Ahora vamos a ver un poco las diferencias entre los dos. Paréntesis, un dato curioso. Miren que la orilla, donde está el agua y donde me encuentro ahora de pie. Bueno, pues donde yo ahora mismo estoy de pie normalmente es la orilla del agua. Y ahora mismo, en cambio, está a unos 150 metros de donde estoy. Se ha alejado un montón el agua porque ha sido un año muy seco, ha habido mucha sequía. Entonces, realmente los niveles de agua del lago están bajísimos, ¿no? Cierro este paréntesis solamente como para comentar este dato interesante. La ciudad de Roma, según la mitología de los romanos, fue fundada por 2 personajes hermanos, Rómulo y Remo, y de algún modo ellos, como fundadores de Roma, fueron el inicio de un gran imperio mundial que fue el Imperio Romano. Pues Pedro y Pablo son hermanos en la fe, ¿no? Porque el hermano de San Pedro era Andrés, pero aquí Pedro y Pablo como 2 grandes de la fe, 2 hermanos en Cristo que fundaron la Roma cristiana, no solamente el cristianismo en general, sino concretamente la Roma cristiana, porque sabemos que ambos están también sepultados en Roma. Sus tumbas son de hecho la meta de la peregrinación del jubileo. Originalmente el jubileo era la peregrinación, o antes de que existieran los jubileos, la meta de peregrinación principal siempre fue y es
la tumba de Jesús, pero a partir de la institución de los jubileos y por la imposibilidad de venir a la Tierra Santa, se toman las dos segundas o las siguientes tumbas de importancia, la de San Pedro, y luego la de San Pablo, que se encuentran en Roma. ¿Por qué acabaron en Roma estos dos santos? El Señor providencialmente los envió allí a evangelizar. Pedro terminó siendo el primer obispo de Roma, Pablo encarcelado ahí. Los dos perdieron la vida, tuvieron su martirio, dieron su testimonio hasta la muerte, firmaron con su sangre su testimonio de Cristo y de algún modo fueron el inicio de esa Roma cristiana. ¿Y qué significa la Roma cristiana? Significa el catolicismo. El cristianismo romano es ese catolicismo que se extendió por el mundo entero. Y por eso estos dos santos, como columnas de la iglesia, son celebrados juntos. Pero vamos a ver que hay una cosa interesante y curiosa, y es que estos dos santos no podían ser más distintos entre sí. Son dos santos completamente diferentes el uno del otro. Comencemos hablando de Pedro, que nos lo evoca el lago. Pedro, un pescador, no un intelectual. Pedro, un hombre impulsivo. Pedro, un hombre que vivió 3 años con Jesús, al lado de Jesús. Pedro, un hombre que en el Evangelio se nos presenta cometiendo muchos errores, pero un hombre que a pesar de cometer tantos errores y de haberle fallado al Señor, negándolo 3 veces incluso, también se nos presenta como un hombre siempre fiel. ¿A qué me refiero siempre fiel? Si falló, en el sentido de que siempre volvió al Señor, nunca lo abandonó. Incluso cuando cayó más bajo en esas negaciones, volvió a levantarse, porque al final le digo al Señor: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Un hombre que amaba al Señor a pesar de tanta debilidad. Un hombre que además nos consuela un poco el hecho de que se ha presentado con tantos defectos, porque es un hombre que está lejos de ser un místico. Un hombre que más bien tiene muchos defectos y que es un hombre bastante normal, muy impulsivo. Y repito, un pescador bastante simple, bastante básico en cierto sentido, ¿no? Pero fiel al Señor. Y Jesús lo pone como autoridad y le dice: tú eres Pedro, le pone el nombre de Pedro a Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo pone como lo que llamamos nosotros el primer papa, es decir, el signo de unidad del pueblo de Dios, de la Iglesia Católica, y de algún modo le da la autoridad a él. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es el evangelio de este domingo en Mateo 16. ¿Y qué está haciendo el Señor? Lo pone como autoridad, principio de autoridad para unir tantas diversidades, opiniones, custodio y conservador del depósito de la fe. Ese es Pedro. Pedro, que tuvo un proceso de cambio, ¿no? Igual que Pablo. Desde una inmadurez inicial, siempre entusiasta por el Señor, pero quizá tuvo que crecer y descubrir muchas cosas a lo largo de su vida. De hecho, se nos dice, y ese es un símbolo que me parece a mí muy interesante, cuando él niega a Jesús, todavía en su pasión, en aquella noche del Jueves Santo, él estaba al lado de un fuego, ¿no? Estaba calentándose afuera de la casa del sumo sacerdote y había una hoguera, un fuego, y ahí se calentaba, y a la luz de ese fuego, él niega al Señor. Pero luego se nos dice que junto al lago, a este lago de Tiberíades, después de la resurrección, se vuelve a encontrar con Jesús, y ella no estaba al lado de una hoguera, sino que se nos dice que estaba al lado de unas brasas que había puesto Jesús. Y junto a esas brasas, en cierto modo, tiene ese diálogo en que Jesús 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y él confirma, y el Señor le confirma finalmente su misión: apacienta a mis corderos y apacienta a mis ovejas. ¿Y por qué hago esta distinción entre las llamas de la hoguera y las brasas? Porque las brasas ya no se ven, pero ya internamente ya tienen ese calor, duran más, se mantienen, es algo mucho más profundo que las llamas, que son visibles pero que se pueden apagar.
En cambio, las brasas ya una vez encendidas, esas permanecen cargadas por mucho tiempo, es algo mucho más maduro. Y entonces aquí nos habla del corazón de Pedro. ¿Cómo estaba el corazón de Pedro? Un corazón que al inicio sí era fogoso, pero que luego se fue convirtiendo en unas brasas, es decir, fue interiorizando el amor a Jesucristo hasta el punto de llegar a ser algo profundo en su interior, como esas brasas, y fue un proceso en su vida, un cambio profundo. Ese es Pedro, el Pedro que se nos muestra en los evangelios. De cada 2 personas que ven este video, 1 no está suscrito. Y es gratis de hacer. Y si te suscribes, además te enteras de todo lo que voy publicando. Creamos una comunidad, te vas formando en la fe. Tiene muchas ventajas, así que por favor suscríbete al canal, porque eso me ayuda muchísimo a difundir este contenido a ti y a otras muchas personas. Pero ahora tenemos también a Pablo, muy diferente. Pablo no conoció a Jesús en vida. Él no fue de los 12 apóstoles. Pablo recibe una experiencia de Cristo, una experiencia espiritual, una experiencia de una visión, y ya después de la resurrección comienza a seguir al Señor. Un hombre que además no era un pescador aquí del lago como Pedro, sino que Pablo, Saulo de Tarso, viene de una ciudad grande, de una capital, un hombre estudioso, además estudioso de Gamaliel, es decir, de la escuela farisaica más prestigiosa. Un hombre que hablaba varios idiomas, que hablaba griego, y un hombre que era políglota, que además tenía ciudadanía romana, que sería el equivalente hoy a tener pasaporte americano, ¿no? Un hombre que podía viajar por todas partes del mundo y que de hecho así lo hizo. Un hombre cultísimo, que era no solamente capaz de hablar esos idiomas, sino también de entenderse con distintas culturas, ¿no? Vemos cómo él hablaba en sinagogas como la que vamos a ver ahora, aunque no vino a esta de Galilea, pero a muchas otras del mundo. Pero no solo en las sinagogas con los judíos, sino que luego cuando va a Atenas puede dar un discurso en el Areópago, en el lugar de los filósofos griegos, paganos, y él podía entenderse también con esa gente porque hablaba su idioma y usaba sus conceptos. Un hombre de otra categoría intelectual. Un hombre que recibe una misión en su interior de predicar a Cristo por el mundo entero. Y un hombre que, a diferencia de Pedro, que es el que custodia, el que protege el depósito de la fe, el que, digamos, el que conserva, ¿no? Y eso es importante en la iglesia, que alguien se encargue de conservar, de que las cosas no se pierdan, que no se adultere la fe, y Pedro tiene esa misión. Pablo, en cambio, su prioridad, sí, claro, también protege la fe, pero sobre todo es extender la fe, ir por todo el mundo. Y Pablo va y viaja por todo el Mediterráneo, por todo el mundo conocido, y va llevando el mensaje de Cristo, siempre con la bendición de los apóstoles. Y él, de hecho, le pide autorización a los apóstoles, y él va primero a Jerusalén para hablar con ellos de su experiencia y ver que efectivamente el Cristo que él estaba queriendo anunciar y del cual había tenido experiencia era realmente el mismo que ellos históricamente habían conocido. De manera que aquí tenemos 2 figuras muy diferentes, pero muy complementarias. Pedro, que personifica a los 12 apóstoles, que son la jerarquía, los que tienen la autoridad en la iglesia. Y que en el fondo es la autoridad legítima, ¿no? Pero luego tenemos a un Pablo que está lleno de celo por el Señor, que también tuvo su conversión y su proceso, que había sido un perseguidor de los cristianos y luego pasó a ser de un fanático religioso sumamente cerrado, inmediatamente pasa a abrirse a la fe y a convertirse a Jesucristo y a querer evangelizar a todos los paganos, a las personas, los gentiles se llamaban, que eran todos los que no eran judíos, y a llevarles el mismo Cristo que él había conocido, que no era solo para los judíos, sino para todos los gentiles. Y que se fue por todas partes predicando en las sinagogas, así como esta. Y un hombre que
luego tuvo esa misión de escribir principalmente esas cartas. También tenemos cartas de San Pedro, pero principalmente las cartas de San Pablo, que son las que fijan el corpus, de algún modo la doctrina cristiana, porque este era un hombre de estudios. Aquí estamos viendo en estas excavaciones esta parte que es la escuela de la Torá, donde se estudiaban las escrituras. En una de estas, una de este estilo, fue donde Pablo estudió años con Gamaliel. Bueno, pues él iba a las sinagogas y cuando fue rechazado de tantas sinagogas, finalmente decidió ir a anunciar a Cristo a los gentiles. Un hombre que al mismo tiempo, por tanto celo y tanta iniciativa, era un hombre que siempre estaba innovando y de algún modo empujando para que la novedad del Evangelio se anunciara de maneras nuevas, diferentes, de manera que no era tanto un conservador, sino más bien un evangelizador lleno de iniciativas y de ingenio y de creatividad, que a diferencia de Pedro, va viajando por todas partes para llevar el mensaje. E incluso el mismo Pablo nos cuenta que tuvo fuertes conflictos con Pedro, que lo corrigió incluso en público en alguna ocasión, ¿no? Esto es una cosa también interesante porque muchos incluso han usado esa imagen para decir que al Papa se le puede corregir en público, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero ciertamente nos muestra que en la iglesia todos tenemos que escuchar a todos. Eso sí es verdad, porque aunque hay la última autoridad la tiene Pedro, sin embargo, todos, el Señor de algún modo se manifiesta entre todos. Y entonces, ¿qué tenemos? Dos realidades. La realidad de Pedro, la jerarquía, ¿no? Y la realidad de Pablo, que es el carisma. El carisma. ¿Y qué significa el carisma? Significa que Dios no solamente actúa a través de las órdenes, digamos, del Papa y los obispos y los sacerdotes, sino que también Dios, en el carisma, actúa en el corazón de los creyentes desde dentro. Y así Pablo lo experimentó. Él recibió una experiencia de Cristo muy personal y fue a validarla, a cerciorarse de que efectivamente eso era un verdadero espíritu del Señor, de que Él no se estaba inventando nada. Y una vez certificado, Él recibe la misión ¿de quién? De la jerarquía. Le son impuestas las manos para recibir ese mandato y Él con iniciativa va viajando por el mundo entero con aprobación de la jerarquía, pero no quedándose solo en lo que le dice la jerarquía, sino yendo mucho más allá, mucho más lejos, lejísimos, hasta llegar a la ciudad de Roma, que es así como termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo llegando a Roma, la fe llegando a Roma, luego también Pedro llegaría a Roma, morirían los dos allí juntos, con tantas diferencias, hombres tan distintos que parecieran agua y aceite, y sin embargo el Señor los usó a los dos como instrumentos sumamente distintos entre sí, pero que la iglesia al final necesita estos dos principios de la jerarquía y el carisma, ¿no? De la autoridad fija que custodia la fe, que cuida, que conserva, que es prudente, por un lado, y al mismo tiempo ese fuego interior que empuja, que lleva, que lanza a evangelizar, a predicar, a tener nuevas iniciativas, al estar lleno de creatividad, de ese fuego que nos quema por dentro para poder anunciar la palabra del Señor. Y estas dos cosas son fundamentales. Y quien tiene la jerarquía tiene que saber que necesita de los carismas de las personas llenas de oración, llenas de espiritualidad, que tienen esa luz del Espíritu Santo. La jerarquía necesita de eso. La jerarquía sola se estancaría, sería una iglesia cuadriculada, una iglesia que solamente sigue estructuras y documentos y sería una iglesia bastante empobrecida. Pero también el carisma, el que tiene esa espiritualidad y esa experiencia viva y rica de Cristo y que quiere comerse el mundo para el Señor y conquistarlo todo para Cristo, también tiene que saber que si todo fuera carisma, todo sería un desorden y que podríamos terminar haciendo un desastre de la iglesia, y de hecho tantas veces puede ocurrir. Entonces se necesita siempre la aprobación de la jerarquía, ir a los representantes legítimos del Señor, los apóstoles, en este caso al Papa y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para siempre tener
la bendición de la autoridad representada en Pedro y actualizada hoy en el Papa y los obispos. Que la Iglesia siga creciendo de la mano de estos dos santos y de la mano de estas dos dimensiones tan necesarias en la Iglesia. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a la orilla del lago, mientras limpiaba las redes, después de no encontrar peces, junto con Juan y Santiago, la muchedumbre apretuja al maestro que predica, y mientras él les explica, en mi barca se refugia, apartándome del borde. En mi barca él predicaba, y mientras yo lo escuchaba, él pescaba corazones. Rema dentro a lo profundo, vi a lo hondo sin temores. Te haré ver cosas mejores si te apartas de este mundo. Tu esfuerzo será fecundo, lanza tus redes al mar, porque hoy te quiero invitar a ser pescador de hombres. Yo te daré un nuevo nombre, conmigo ven a pescar. Elegiste tú mi barca y de una manera nueva me invitaste a que me atreva a confiar en tu palabra. En tu nombre, mi Señor, ahora lanzaré las redes. Yo sé que todo lo puedes, tú eres mejor pescador. Y ahora las redes se rompen, tanta plenitud no he visto. Y aunque no me siento listo, seré pescador de hombres. Rema dentro a lo profundo, ve a lo hondo sin temores. Te haré ver cosas mejores si te apartas de este mundo. Tu esfuerzo será fecundo, lanza tus redes al mar, porque hoy te quiero invitar a ser pescador de hombres. Yo te daré un nuevo nombre, conmigo ven a pescar. Oh Señor, yo no soy digno, soy un pobre pecador. Tengo miedo, mi Señor, del llamado y del camino, pero me dices no temas, porque te basta mi gracia, y tu palabra me sacia. Rompes todos mis esquemas, deja todo y ven conmigo. Me elegiste y me llamaste, yo ya no puedo ignorarte. Dejo todo y voy contigo. Rema dentro